No digo para que compréis regalos ni nada de eso, ¿eh? No, no, es una indirecta ni mucho menos. Eh, pero obviamente cuando es un cumpleaños hay que comprar regalos, ¿no? No solo tú los vas a comprar, sino que te los demandan, te piden regalos, ¿no? Cuando llegan los cumpleaños, llega Navidad, llega Reyes, pues los niños saben perfectamente qué hacer. Lo saben muy bien. Están muy bien enseñados. Saben perfectamente que toca época de regalos. Es momento de recibir cosas, ¿no? Entonces comienzan a eso, comienzan a pedir. Oye, que llega mi cumpleaños, que llega Navidad, llegan los Reyes. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero saben qué pedir. Saben qué pedir, saben cómo pedirlo y saben a quién pedírselo. Lo saben perfectamente. Obviamente mi hijo, Samuel, no os pedirá a ninguno de vosotros un regalo. Se lo pedirá a sus padres, a su abuela, tal, pero saben a quién pedírselo. Piden cosas tangibles, cosas que puedas tocar, que puedas jugar, con las que puedas manipular, ¿no? Con las que te puedas divertir y que puedas usar a tu antojo, ¿no? Esto es lo que suelen pedir, ¿no? Lo piden en algunos casos, con cierta educación. En algunos casos, ¿eh? Ya lo digo entre paréntesis, porque esto hay que ponerlo entre comillas, esto último. Pero además saben perfectamente a quién se lo deben pedir. No se lo pedirán a cualquier persona, sino a aquella persona que sabe que tiene la potestad para darle eso que pide. La persona que puede dárselo. Sean los padres, la carta de Papá Noel o la de los Reyes Magos, da igual. Pero pedirán ese regalo con absoluta confianza, con total confianza, aunque les puedas decir que no, pero te lo pedirán con esa confianza, te lo dicen a la cara, no tienen ningún reparo en decirte eso, ¿no? Eso como padres es algo hermoso, ¿no? Que tengan la confianza de que te pidan cosas, de que te digan las cosas a la cara, sin ningún temor, de que, aunque saben que la posibilidad del no está, pero aún así te lo piden. Aún así te dicen, quiero esto. Es quiero, no es que me gustaría tener esto en un futuro. No. Es quiero, lo quiero, ¿no? Y la confianza con la que podemos pedir cosas, incluso sabiendo que puede ser que no, la confianza de decir incluso las cosas que no son tan bonitas a la cara, con absoluta confianza, esa es la base de la oración. Poder decir con confianza aquello que tienes en el corazón, sea bonito o sea feo. Poder ir con total confianza ante la presencia de esa persona que sabes que puede darte aquello que necesitas o aquello que anhelas o crees que te hace falta porque reconoces esa autoridad en esa persona. Reconoces que esa persona tiene la autoridad y tiene el poder para darte lo que necesitas. Hoy tendremos como referencia un texto de Pablo. Y este texto de Pablo es una oración. Una oración que si te paras a leerla con detenimiento, es algo extraordinario lo que hay ahí expresado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21.
Efesios 3, versículo 14, dice, leo en la Biblia de las Américas, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un texto extraordinario delante. Tenemos el modelo de una oración que a nosotros nos sirve para fijarnos cómo orar. Tenemos ejemplos en la Biblia de varias personas que oran, ¿no? Tenemos el propio Señor Jesucristo, del cual tenemos varios ejemplos, varias oraciones. Esta oración de Pablo encierra varias verdades acerca del propio Señor que vamos a considerar. Pero antes de ver qué es lo que dice Pablo, o lo que pide Pablo, vamos a ver por qué lo hace. ¿Por qué hace esta oración? ¿No? ¿Cuál es el motivo por el que Pablo pide lo que pide? El primer versículo comienza diciendo, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay una causa por la cual Pablo se postra y dobla sus rodillas. Hay una causa. Por cierto, la postura más utilizada, según he podido ver, para orar era de pie y con las manos levantadas, ¿no? Aquí Pablo dobla sus rodillas y se postra en humildad. Muestra una gran actitud de humildad. Pero ¿cuál es la causa? Bueno, una de las causas seguramente es por todo lo que dice en los 3 primeros capítulos de la carta. Fijaos que el primer versículo de este capítulo 3 comienza de la misma manera que nuestro texto. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, comienza de esta manera. Y desde aquí, desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 14, Pablo nos habla, como abriendo un paréntesis, sobre cómo y por qué realiza su ministerio entre los gentiles. Y cuando llega al versículo 14, vuelve a retomar otra vez el tema de antes y vuelve a decir otra vez, por esta causa, ¿no? por la causa que hemos dicho antes. ¿Y cuál es la causa? Si leemos los capítulos anteriores, veremos que Pablo dice que los que creemos en Cristo contamos con unas bendiciones increíbles. Dice el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción, como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dios nos acepta como hijos. Nos acepta como hijos. Dios no busca nietos, decía uno, busca hijos.
Nos acepta como hijos a través de nuestra unión con Cristo, con su Hijo Jesús. Fuimos perdonados de toda nuestra rebeldía contra Él a través y gracias a la sangre derramada por su Hijo en la cruz. Fuimos incluidos en el testamento de Dios como beneficiarios de una herencia, como hijos. Éramos esclavos y fuimos comprados por la sangre de Jesús y a través de Él somos libres. Y al nosotros aceptar ese hecho de entregar nuestro corazón a Él, Él nos hace hijos. ¿Qué mayor privilegio que ese? Nos da el privilegio, el derecho de ser llamados hijos suyos. Y además de todo eso, de todos esos privilegios, hace que todos sus hijos formen un cuerpo vivo, del cual Jesucristo es la cabeza. Y cada uno de esos hijos es un templo en el que habita el Espíritu de Cristo. Esos sí son privilegios. Pero hay algo más que espero que te sorprenda. Hay un detalle que es algo extraordinario en cuanto a la labor de la Iglesia. Y justamente lo dice unos versículos antes Pablo. Escucha esto con atención. Estoy en el capítulo 3, versículo 8. Dice, a mí, a Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin, es decir, el objetivo es de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la Iglesia, es decir, tú y yo. ¿A quién? ¿Al resto del mundo? No dice esto el texto. Dice a los principados y potestades en las regiones celestiales. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta de lo que acabamos de leer? Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos un enorme privilegio, también responsabilidad, un enorme privilegio de que los seres celestiales se fijan, escudriñan lo que aquí ocurre. Escudriñan la infinita sabiduría de Dios a través de este cuerpo, que es la Iglesia. Claro, cuando uno mira a su propia Iglesia, se mira a sí mismo, dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿Con lo poca cosa que soy? ¿Con lo mal que me comporto? Porque es cierto, nos miramos al espejo, perfectos no somos, ¿no? Pero claro, la cuestión no es si tú eres poca cosa o no. La cuestión es que se fijan en lo que Dios hace a través de ti. En cómo Dios utiliza a personas débiles, imperfectas, inmaduras como nosotros, y lo que Dios hace con esas personas. Y se maravillan. La respuesta es la frase no es qué maravilla es esta iglesia, qué maravillosa iglesia. No. Qué maravilloso es Dios. Fíjate en todo lo que está haciendo con estas personas.
Y aquí Pablo abre un poco la cortina para dejarnos ver ese mundo espiritual, para que podamos darnos cuenta de que no estamos solos, de que nosotros no somos el ombligo del mundo, que tenemos una responsabilidad. Y podemos pensar que Dios tiene una misión para su iglesia, aunque decía un escritor, no es tanto que Dios tenga una misión para su iglesia, es más bien que Dios tiene una iglesia para su misión. Cambia el objetivo, ¿no? Cambia la panorámica, la perspectiva es diferente, ¿verdad? Dejamos de ser el ombligo y pasamos a ser brazos y piernas, ¿no? A tener acción, en movimiento. Pero lo que es sorprendente es que Dios se vale de gente como nosotros para hacer su obra. ¿Te das cuenta de qué Dios tenemos? ¿Qué tipo de Dios es este? Otra de las causas por las que Pablo pide lo que pide es porque formamos parte de esa familia de Dios. Como familia de Dios, como hijos, tenemos una herencia, somos constituidos herederos. Dice el principio de Efesios que en él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y si somos hijos, significa que Él es el Padre. El Padre por excelencia. Es el modelo de Padre. Es el Padre perfecto. Y a través de nuestra unión con Jesús, el Hijo, en mayúsculas, Él es ahora nuestro Padre. ¿Y cómo es este Padre? Bueno, Jesús les dice a sus discípulos que si ellos, siendo malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y teniendo esto en mente, sabiendo que el Padre es nuestro Padre y sabemos cómo es nuestro Padre, Pablo inicia su oración y la inicia diciendo que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Es decir, sabiendo que es inmensamente rico, que no hay nada que tú le puedas pedir que Él no tenga. Él lo tiene todo porque es el dueño absolutamente de todo. Y además no es un Dios egoísta, es un Dios que te lo quiere dar. No seas tímido. Pide, pero pide bien. Pide bien. No estoy hablando de prosperidad económica, ni mucho menos. Pablo no dice aquí nada en ese sentido. Cuando Pablo utiliza la palabra riquezas, no está hablando únicamente de dinero, de oro, de nada por el estilo. Hace referencia a cosas valiosas, a cosas con mucho valor, pero no de dinero, precisamente. Santiago nos avisa de esto, Santiago 4:2. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Es decir, no solo es pedir, sino el cómo también es importante. Lo que hay en nuestro corazón cuando pedimos es importante. Pablo comienza esta oración de rodillas, en una actitud de humildad. Vamos a ver qué es lo que Pablo pide por esta iglesia de Éfeso. Y mientras lo vamos viendo, vamos a preguntarnos lo siguiente. Recuerdo haber orado de esta manera recientemente, o alguna vez. Recuerdo haberlo hecho de esta manera. Mientras vamos a ir viendo lo que Pablo pide aquí, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Lo he hecho alguna vez? Bien, la primera petición, versículo 16. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Esta es la primera petición.
Bueno, parece un poco enrevesado, pero vamos a intentar decirlo de otra manera. Me gusta cómo lo dice un escritor, que voy a citar literalmente, dice, que seáis fortalecidos en el hombre interior para que Cristo habite confortablemente en vosotros. Lo vuelvo a repetir. Que seáis fortalecidos en el hombre interior para que Cristo habite confortablemente en vosotros. Que el poder de Dios sobre de tal manera en vosotros para que Cristo pueda poner su habitación cómodamente en vosotros, en vuestro interior. Claro, esto sugiere una pregunta, ¿no? Si tú eres un creyente de verdad, Cristo ya mora en ti, ¿no? El mismo Pablo, escribiendo a los Romanos, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo utiliza aquí en Efesios un verbo interesante, que es el verbo de morar, de habitar. Depende de la versión que utilices, pondrá morar o habitar, ¿no? Pero está hablando de un lugar permanente de residencia. Es la idea de convertir ese lugar en tu hogar. Cuando compras una casa, cuando te casas y formas tu propia familia, compras tu casa o la alquilas, lo que sea, pero cuando entras en esa casa, tú la decoras, ¿no? Tú la arreglas, la reformas. ¿Cómo la reformas? A tu gusto, ¿no? De manera que sea cómoda para ti. Porque cuando haces un viaje, llegas cansado. ¿A dónde quieres llegar? A casa. Quieres llegar a casa. ¿Por qué? Porque es un lugar cómodo. Es un lugar en el que sabes que vas a descansar. Aunque tengas niños corriendo por un lado o por el otro, es igual. Tú sabes que en tu casa vas a descansar. Es un lugar confortable para ti. Es un lugar amigable para ti. Tu casa, tu hogar. Un lugar en el que te sientes cómodo, confortable, en el que nada te es extraño, absolutamente nada te es extraño, porque estás en un lugar que tú, tu esposa, tu familia, habéis hecho para vosotros. Es un lugar que cuando entras se parece a ti. Se parece. Tiene tu toque, tu personalidad, tu carácter. Esta es la idea de Pablo, que el Espíritu os convierta en un lugar habitable para Cristo. Que seáis un lugar en el que Cristo se encuentre cómodo. Fíjate que no dice, esforzaos en esto, luchad por esto, hacer que todo esto sea posible. No dice esto. Él pide que sea el Espíritu que os dé fuerzas, que os fortalezca para que eso pueda ocurrir. Que sea el Espíritu. Porque esto lleva un proceso. Lleva un gran proceso. Cuando Cristo entra a nosotros, sí o sí tiene que hacer reformas. Hace reformas. Tiene que renovar el interior. Y Pablo pide que eso ocurra. ¿Sabe como ser humano que era Pablo? Que para nosotros hacer eso es imposible por nuestras propias fuerzas. Porque mantener una relación diaria con Dios, no sé vosotros, pero es una lucha constante. Es una lucha. No amoldarnos a lo que se nos ofrece por fuera es una lucha que no podemos librar con nuestras propias fuerzas. No podemos. Ni nuestras fuerzas ni nuestros recursos. No solo ya hablo de forma individual, hablo también como iglesia. Pablo no está orando para que la iglesia de Éfeso se multiplique en número. No está diciendo, bueno, que sean 20.000 mañana. No dice esto. Está pidiendo primeramente que el poder del Espíritu dé poder y fortalezca a los que están. Que los que están tengan una relación tan estrecha con Cristo
que se note a kilómetros que le pertenecen. ¿Alguna vez has orado así por tus hermanos? Vamos a la segunda petición que hace Pablo. Dice, versículo 17, que seamos capaces de comprender el amor de Cristo, que es incomprensible. Resumiendo, dice esto. Dice versículo 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, la expresión aquí de comprender nos lleva a la idea de asimilar, de apoderarse, de hacer nuestro eso, ¿no? Y la palabra conocer en el versículo 19 nos habla de un conocimiento que está basado en la experiencia. Tú conoces porque haces, porque practicas, porque manipulas, ¿no? No solo por lo que te han dicho. Pablo no está pidiendo que estos creyentes tengan información acerca del amor de Cristo, sino que lo puedan experimentar en sus propias carnes, que lo puedan vivir. Que ese amor de Cristo en sus vidas se muestre de una manera práctica, de manera que sepan cómo es ese amor a través de su propia experiencia. De manera que puedan descansar con absoluta confianza en ese amor y con total seguridad descansar en ese amor. Que en los momentos de más dificultad, de persecución, de aflicción, de sufrimiento, pueda decir con total confianza y con total certeza, yo sé que Cristo me ama, a pesar de lo que esté ocurriendo. Yo sé que ahora mismo Cristo me está amando. Esta es la idea de que Cristo me ama de una manera incomprensible. Incomprensible. Abarca tanto que no lo podemos llegar a medir. No podemos llegar a su final. A lo ancho, a lo largo, a lo alto, a lo profundo. Es inabarcable, es inacabable. La idea es que no hay lugar en el que tú te puedas encontrar a donde el amor de Cristo no puede llegar. Y Pablo desea y pide que lo podamos experimentar de manera, fíjate el versículo 17, que arraiguemos y cimentemos nuestras vidas en su amor. Pablo sabe que esa es la base para que esta iglesia y todas puedan crecer, enraizarse en el amor de Cristo. Cuando estamos pasando por un mal momento, el diablo lo primero que hace es hacernos pensar, Dios no me ama. ¿Ves por lo que estoy pasando? Dios se ha olvidado de mí, pero vamos, hace tiempo ya, que Dios no me tiene en cuenta. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado o cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces hemos pasado por eso? Por eso Pablo aquí enfatiza que nos arraiguemos, que nos cimentemos en ese amor, que nuestras raíces estén bebiendo y se alimenten de esos nutrientes que tiene el amor de Cristo, y así podamos crecer con el alimento adecuado. Y esto es un amor experimental. Es un amor que se entiende y que se conoce amando. Así es como se entiende este amor. Nos hemos saltado una parte del versículo 18 que dice que seáis capaces de comprender con todos los santos. Con todos los santos.
no es un amor individualista. No es un amor que hace que yo me quede en casa. Es un amor que se comparte y que se experimenta con los demás, con tus hermanos. Porque es ahí donde mejor se entiende y se comprende el amor, amando y siendo amado de una manera incomprensible. Y cuando tú amas así y eres amado de esta manera, es indudable que eso no tiene un origen humano. No lo tiene. Si nos alejamos, si nos aislamos, seremos una presa fácil para el diablo. Pero todo esto ¿para qué? ¿Cuál es la razón de esta oración? ¿No? ¿Para qué? Esto nos lleva a la tercera petición. Versículo 19. Dice, versículo 19, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Vaya frase, ¿eh? Vaya frase. Pablo está pidiendo que seamos fortalecidos en el hombre interior, ¿no? Que Cristo more confortablemente en nosotros, que juntos con todos los santos podamos crecer en el entendimiento y el conocimiento del amor de Cristo. Y todo para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando leemos en el Nuevo Testamento la expresión de ser llenos de, a menudo tiene la idea de ser controlado por algo. Ser controlados por eso. No es lo mismo estar enfadado que estar lleno de ira, ¿no? Cuando tú estás lleno de ira, significa que estás siendo controlado por esa ira. Y tú haces cosas, cometes actos que están fuera de tu control, porque están controlados por la ira. Estar llenos de temor es estar controlados por ese temor. Estar llenos del Espíritu Santo es estar controlado por el Espíritu Santo. Y estar lleno de la plenitud de Dios es estar controlado enteramente y plenamente por Dios. Que su carácter sea el que nos controle. Que sean sus cualidades las que se vean a través de nosotros y no las nuestras. Que cuando me miren sea evidente que no soy yo, sino que es Él. Es obvio que mientras estamos aquí en este cuerpo mortal, en esta tierra, somos seres finitos, no podemos llegar a una plenitud de esa manera, estamos limitados, no podemos abarcar aquello que es eterno, ¿no? Porque Dios es eterno. Pero podemos seguir avanzando hacia una madurez espiritual. Y la idea no es que alcancemos esa medida de plenitud, sino que nos vayamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él sí habita toda la plenitud de la deidad. En Él sí. En Él sí. Estas características que Pablo plasma en esta oración se cumplen en Jesús. En Jesús sí. Y nosotros estamos siendo moldeados para que cada vez nos vayamos pareciendo más a Él, más a Jesús. Y esto solo se lleva a cabo, arraigados y cimentados en su amor, en el amor de Cristo. Entendiendo de una manera clara y viva que Cristo te ama, experimentando ese amor incomprensible. Fuera de ese amor no podemos madurar. Si alguien no entiende que Cristo le ama con un amor que no cambia, con un amor que no tiene fin, con un amor que es eterno y que no depende de mis circunstancias ni de cómo yo me sienta, esa persona no crecerá.
Y esto no solo se va a traducir en que no podrá madurar espiritualmente, sino que hay una parte de nuestra madurez que tiene que ver con las relaciones entre las personas, la relación que tenemos entre nosotros, las relaciones interpersonales, que esas relaciones estén permeadas por el amor de Cristo. Uno de los problemas que tenemos es que esperamos que el otro me ame a mí primero, que sea el otro el que dé el primer paso. Y Jesús no es lo que nos enseña. Él nos amó primero. Por lo tanto, un corazón lleno del amor de Dios ama también de esa manera. Jesús amó incluso a los que le llevaron a la cruz y le mataron. Bien, llegamos al final de esta oración. Pablo termina con una doxología. La doxología es una alabanza, son palabras de alabanza y Pablo termina alabando. Dice, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Así termina. Dios es eterno. Dios es incomprensible. Su amor es incomprensible. No lo podemos llegar a entender. No se puede medir. Pero su amor hace crecer, hace madurar, transforma vidas. Transforma de una manera totalmente sobrenatural. Nos da unos privilegios enormes como hijos, pero enormes. ¿Somos conscientes de esos privilegios que tenemos como hijos? Él es tan poderoso que todo aquello que le podamos pedir o que pedir que haga o que nos otorgue es poco. Es poco porque puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos pedir o podamos llegar a entender. Tenemos un Padre que es tan poderoso, pero tanto, que cualquier cosa que le digamos o que le pidamos jamás llegará al límite de Dios. Es imposible. Nunca agotaremos las reservas del amor de Dios. Nunca lo haremos. Eso no ocurrirá. Por eso no permitas que alguien te diga que no tienes remedio. Sí lo tienes. No pienses nunca que no hay esperanza para ti, porque no es cierto. Sí la hay. Con un Dios y un Padre que está deseando darte amor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque qué Padre, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, le dará una serpiente? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Es decir, el poder de Cristo es el que obra en nosotros, que trabaja de manera que sigamos creciendo y madurando para parecernos más a Jesús. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por siempre. Cuando los miembros de una iglesia crecen, maduran espiritualmente, en medida que lo hacen, también serán capaces de cumplir el objetivo de esa iglesia. El propósito que tiene una iglesia no es solo crecer únicamente en miembros, ¿no? Lo cual está bien. El propósito de una iglesia es darle la gloria a Él, únicamente. Y para eso necesitamos estar arraigados y cimentados en su amor. Clamemos para que estas cosas que pide Pablo sean una realidad también en nosotros, en nuestra vida, en mi vida, en la nuestra como iglesia, que podamos crecer en amor, parecernos más a Cristo, que se huela que le pertenecemos.
Y es nuestra responsabilidad que la luz de Cristo brille en un mundo cada vez más oscuro y dominado por las tinieblas. Que Dios use su palabra para despertarnos, para seguir dependiendo del poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y que ahora participar de la mesa del Señor sigamos creciendo en nuestro conocimiento experimental del amor de Cristo, que es inexplicable y que solo se puede entender si lo vives, para que seamos llenos y controlados por Dios. Amén.